Yo, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de jugadas, técnicas, tácticas y demás que han cambiado en League of Legends. Bien sea dentro de la grieta, haciendo que haya que meter un parche o cambiar un campeón, o también fuera de la grieta, cambiando la historia del juego por completo. Bueno, lo de llevar un gorro en cada vídeo se me está yendo de manos, ya me quedo sin gorros. Si queréis darme ideas de qué gorro ponerme, podéis ponerlo en los comentarios. Sí, hoy tocaría el vídeo de Reckless, la parte final, pero no hemos llegado a los likes, así que vais a tener que esperar un poco más para llegar a ese vídeo. Además de jugadas que han cambiado en League of Legends, también voy a hablar de jugadas que han recibido el nombre de un jugador, que no ha cambiado el juego como tal, pero ha cambiado la historia dándole el nombre a una jugada que antes no lo tenía. Así que sin más dilación, vamos con la primera, el mítico 1 contra 1 de Faker contra Ryu. Todo el mundo ha visto esta jugada, y de hecho más adelante os pondré por pantalla un vídeo que explica poco a poco cómo se hace esta jugada, pero el contexto de ella es mucho más importante incluso que la jugada, que es muy increíble. Esta jugada es una locura por varios puntos. El primero, es un quinto mapa Blind Pick en Corea, cosa que se hacía hace unos años. Cuando una serie llegaba a quinto mapa, ambos equipos seleccionaban la setup que ellos querían sin ni siquiera tener que hacer bans. Eso dio dos mirror matchup en esta partida, el de Shen contra Shen en top y el que nos importa, Zed contra Zed en medio. Otro punto a favor de esta jugada es que fue un quinto mapa en la final del split de verano. El que ganase se llevaba la liga. Pero es que aún hay más. Era el año debut de Faker y podía ser su primer título, el cual fue, pero no nos quedamos ahí. Además, Ryu era un medio experimentado en ese momento, ya que llevaba jugando desde 2011, y esto se dio en 2013. Estaba consolidado y era muy respetado en la región coreana por ser uno de los medios que más tiempo llevaba jugando a un nivel tan alto. Un joven Faker lo destronó y sorprendió al mundo para sentar bases de lo que sería el mejor jugador de la historia de League of Legends. Gracias a esto pudieron ganar y llevarse el torneo. Y esta jugada cambió la historia del LoL. Punto 1. Faker pudo clasificarse directamente al primer mundial que ganaría. Y punto 2, Faker demostraría que era un joven que venía a relevar a los antiguos, entre comillas, mid laners. Seguimos con una estrategia que ahora es muy difícil de hacer funcionar, pero en su momento era muy simple y efectiva. Y es el mítico, ahora no tan famoso, pero en su momento era mucho, Bush de Fnatic. Y diréis, ¿qué es el arbusto de Fnatic? Básicamente Fnatic tenía un jugador muy pícaro, Xpeke, conocido por otras cosas como el backdoor, pero en este caso era uno de los jugadores más pícaros jugando League of Legends, teniendo ideas muy novedosas y entre comillas un poco ahí spicy, a la picaresca española, ¿no? Que hacía que hicieran jugadas como esta, del Bush. ¿Y en qué consistía? Fácil y sencillo. Se escondían todos en un arbusto donde no tenía visión el equipo rival, algo que ahora es muy típico y que nadie va a hacer un fake check porque se podría morir, pero en aquel momento la gente era mucho menos consciente de la visión del mapa y era muy probable que los jugadores hicieran fake check porque no estaban pendientes de dónde estaba el equipo rival. Y como en aquel momento la visión del mapa era tan complicada de tener, tú podías limpiar simplemente Nashor, limpiar la entrada de Nashor y ellos se podían esconder en un arbusto para obligarlos a ir porque estaba amenazando a Nashor cuando en realidad estaban esperando y forzar una pelea mucho más favorable. Esto es algo que aún se puede hacer a día de hoy, pero mucho más complicado. Es en parte culpa de Fnatic, ya que popularizaron esta estrategia y además la gente ha mejorado mucho en cuanto a la visión. Poca gente hace face checks, y es por eso que el juego ha cambiado, en parte a esta jugada y en otra parte a la subida de nivel de los jugadores. Otra jugada mencionable es sin duda el backdoor de Xpeke, pero todos lo conocéis, final de una Inter-Stream Masters contra Ocelote, le hace un backdoor y ganan. Pero lo que quizás no sepáis es que esta jugada ha tenido influencia tanto a favor como en contra de Fnatic. Obviamente el backdoor de Xpeke fue a favor de Fnatic, pero luego lo intentaron repetir en otras ocasiones o se lo hicieron a ellos en contra. Como por ejemplo en el Fnatic contra OMG 2014 fase de grupos del Mundial. Estaban empatados, quien ganase pasaba a playoffs del Mundial, y quien perdiese se iba. Fnatic dejó el nexo descubierto e intentaron hacer un backdoor de forma escalonada. Primero lo intentó Soaz, después llegaron Peke y Cyanide, y no consiguieron terminar, dejando el nexo solo a un básico de la Elise de Cyanide. Todo esto culminó además luego en una teamfight que perdería Fnatic y se terminaría la partida. Pero no solo eso, porque tanto ha sido la influencia del backdoor como jugada, que el mismísimo Froggen, un medio súper histórico de Europa, le hizo un propio backdoor a Xpeke. Bueno gente, por si no lo sabéis, voy a estar haciendo directos en la plataforma morada en la que empieza por T, que se llama igual que un campeón del League of Legends, y nada, os dejo por aquí por pantalla, no sé por dónde tenéis los horarios en todos los países, a las 7 de la tarde hora española, Argentina creo que es a las 2 de la tarde, lo tenéis por aquí todo, y nada, pasaos, en la pestaña de comunidad del canal tendréis siempre un aviso de qué vamos a hacer en cada directo para que lo veáis y sepáis qué voy a hacer si os interesa, jugar un juego, o charlar, lo que sea, lo tendréis todo en la pestaña de comunidad, así que muy pendientes y tenéis en la descripción los enlaces y los horarios también para verlo y nada, os espero este jueves, que viene siendo mañana si estás viendo el vídeo, el día que se publica. Una pregunta, gente, ¿cuántos de vosotros habéis visto a los tres tirar la excusa al aire diciendo que no, que era un predict por si flasheaba el equipo rival? Muchos, ¿verdad? ¿Sabéis de quién es culpa? De Madlife. Vamos a ver sus jugadas históricas. Este jugador popularizó entre 2013 y 2014 una cosa que muy poca gente sabía hacer, llegando a llevarse el nombre de la jugada: hacer un Madlife.
que es tirar habilidades prediciendo dónde estará el rival. Pero es que esto fue más allá, llegando a dar ganchos sin visión o a enemigos invisibles. Madlife jugó 3 a un nivel altísimo durante esa etapa, y es por su culpa que ahora tenemos que aguantar a los 3 en nuestras rankeds fallando todo porque van al predict. Hablando de jugadas con nombre, no podemos olvidarnos de Soaz. Y dirás, ¿Soaz tiene una jugada con su nombre? Sí, el teleport de Soaz. Vamos a verlo. El jugador francés, ex de Origen y Fnatic, siempre ha tenido una habilidad para el escape, casi como un mago. Y es que Soaz ha usado decenas de veces en competitivo su teleport para escapar de jugadas peliagudas y sobrevivir en momentos límites. Antes de 2015, que es el año en el que más veces lo hizo, muchos jugadores no sabían siquiera que esto se podía hacer o no lo tenían en cuenta cuando escapaban. Pero después de que Soaz lo hiciese tantas veces contra tantos equipos de tan buen nivel, se empezaría a ver muchísimo en partidas de solo queue y en partidas de jugadores normales de elo medio. Y cambió la forma de jugar la top lane y la forma de jugar de muchos jugadores, cambiando así el League of Legends. Y por supuesto, hablando de jugadas que han recibido el nombre de un jugador, tenemos que hablar de Insect, un señor que cambió la forma de jugar Lee Sin desde el momento que hizo esta jugada. Es verdad que Insect no inventó la jugada, pero fue el primero en hacerla en competitivo, de forma consistente en varias partidas. Insect, dícese de la jugada realizada por un Lee Sin en la cual el monje se sitúa detrás del objetivo rival gracias a un guardián y su W, consiguiendo así empujar con su definitiva al objetivo hacia su equipo y poder acabar con él. Básicamente todos hemos visto el mítico Insect de te doy una Q, me pongo a melee, tiro el guard detrás y te meto la R hacia mi equipo. O que se puede hacer ahora también, que hay muchos más combos, obviamente, te doy la Q, la cancelo, tiro la W, o me pongo a melee, R, flash detrás tuya, cancelo la animación, y la R sale del revés. Hay infinitos combos con Lee Sin. Mi favorito sin duda, que si lo he encontrado, lo tenéis por pantalla ahora mismo, básicamente Q a un tanque, guard para cancelar la animación y acercarte al rival y flashear detrás del AD carry enemigo para mandarlo a tu equipo. Una jugada que se ha hecho muchas veces, no siempre sale bien porque es muy fácil prever entre comillas, pero si te sale es espectacular. Sin duda este jugador ha cambiado la forma de entender y jugar Lee Sin para siempre. Además le ha dado una oportunidad de oro a Lee Sin a ser útil en late game, ya que decae mucho y con esa patada y un Insect puede hacer que muera el carry rival tradeando un personaje que solo es utilidad por un personaje que es puro daño. Ahora vamos a hablar de un meta que tuvo que cambiarse, no solo por un equipo ni por una jugada en concreto, pero un meta que fue tan dominante que tuvo que nerfearse, y que hubo gente y equipos que lo explotaron a un nivel increíble. Y en este caso me refiero al meta del Arden Censer. Y vamos a hablar de la serie de Misfits contra SK Telecom, en los mundiales de 2017, donde los conejos tuvieron una teamfight de llevarse la serie, ya que perdieron 3 a 2 poniendo contra las cuerdas a los coreanos. Primero entremos un poco en contexto de qué era este meta. Básicamente era un meta full de AD carries además de late game, de hyper carries. ¿Por qué? Pues porque había dos ítems que daban mucha supervivencia y mucho daño. Estos ítems eran el incensario ardiente, que daba por nivel desde un 20% hasta un 35% de velocidad de ataque al aliado escudado o curado, y además también le daba entre 20 y 35 de robo de vida por golpe. Este ítem obviamente se lo hacían los supports y hacían que su AD carry pudiese pegar más rápido haciéndose ítems de daño en vez de ítems de velocidad de ataque, además de darle el robo de vida, que era muchísimo por golpe. Todo esto se juntaba con el ítem del grial impuro de Athene, un ítem que acumulaba cargas que se gastaban cuando escudabas o curabas a un aliado, y en base a las cargas que tenías curabas al aliado. Y claro, estos ítems eran muy eficientes en términos de oro, ya que los ítems de support tienen que ser eficientes porque no tienen tanto oro en la partida. Así que te los hacías bastante rápido, daban buenas estadísticas para el campeón que se los compraba y eran increíbles para el AD carry que se bufaba. Veamos cómo lo explotó Misfits en 2017. Lo primero de todo, empezaron la serie jugando Taric Support, algo medianamente normal, aunque no era un pick muy común. Pero bueno, permitía con su Q, reseteándola con los básicos, aplicar el incensario y el grial muy rápido. Pero hubo puntos en la serie en los cuales no podían piquear el Taric, ya sea por mal matchup o porque estaba baneado el pick. Pero no hubo problema, se lo llevaron a la jungla, usando a Ivern como el support que se movía por todo el mapa. Y finalmente culminaron con la karma medio de Power of Evil, haciendo de support, pero con mucho dinero porque podía farmear, por lo cual llegaba mucho antes a esos ítems. Pero es que esto no acaba aquí, los conejos aún aprovecharon más esta estrategia. Power of Evil era conocido por su Orianna con diente de Nashor, ya que la pasiva del personaje hace que sus básicos hagan bastante daño. Así que en las jugadas que jugaron con Ivern en jungla y tenían Orianna en medio, se podía hacer el diente de Nashor para ser bufada por la velocidad de ataque con el escudo de Ivern, habilitándose al mid laner para poder hacer intercambios de daño muy favorables sin esforzarse, y coger la prio de la línea y ganarla. Esta predominancia del meta hizo que se eliminara el grial y que se hiciera un mini rework al incensario ardiente para que no fuera tan abusivo. Y como último, vamos a hablar de G2 haciendo que nerfeen a un personaje solo por ellos. No sé si os recordáis en 2019 que G2 jugaba Pyke en cualquier lado, en top, en medio, en support, le daba igual. Y es que en aquel momento Pyke con la E hacía daño a los minions, por lo cual podías gastarla para pushear. Y con la W podías rotar y hacer jugadas mucho más agresivas, ya que ese G2 era muy bueno mecánicamente y cualquier cosa que le permitiese rotar y hacer jugadas la iban a ganar siempre. Así que, por culpa de G2 usando ese Pyke que entre comillas podía farmear decente gracias a que la E hacía daños a minions y pillar la prio para rotar rápido con la W, que nadie podía igualarlo con esa W que lo hace invisible y rota de gratis, hicieron que Riot Games tuviese que eliminar el daño de la E
para que no pudiese pushear y no fuese viable en solo líneas. Así que G2, Caps, Wunder y Mikix hicieron que Pyke fuese nerfeado. Bueno, hasta aquí ha llegado el vídeo. Dejad un like, un comentario, compartirlo, ya sabéis cómo va. Se agradece mucho. También tenéis mis redes sociales si queréis seguirme por ahí. Recordad los directos los jueves. Tenéis el enlace también en la descripción. Y nada más. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo vídeo. Espero que os haya gustado. Chao.